La agente inmobiliaria fue comprensiva con mi situación. La casa estaba muy por encima de mi presupuesto y no había forma de que pudiera permitírmela. Pero ella me hizo una oferta. Hasta el día de hoy, todavía no puedo creer que fuera genuina. Pero lo era. Si hubiera sabido las repercusiones, habría rechazado de inmediato. Habría preferido quedarme sin hogar a esto. Cualquier cosa antes que esto. Pensé que la oferta era ridícula cuando me la propuso. Una broma. Como esas que ves en las redes sociales que dicen, podrías quedarte si tienes esto o lo otro. Todos aceptan esas ofertas. Son hipotéticas. Nada podría salir mal. Así que cuando me propuso que podía quedarme en la casa mientras viviera, sin pagar alquiler, hipoteca ni impuestos, siempre que renunciara a los Hot Pockets, pensé que estaba bromeando. Fue cuando me miró con esos ojos marrones comprensivos y tocó mi hombro que me di cuenta de que no lo estaba. Le pregunté cómo era posible. Si eso era siquiera legal. Tratando de reírme y calmar la emoción que amenazaba con salir a la superficie. No estaría sin hogar. Ella me aseguró que no tenía de qué preocuparme. Que podía encargarse de todo a través de alguna laguna legal en el mundo inmobiliario que no entendía del todo. Me contó al firmar la escritura que tenía un hijo como yo, que también había pasado por momentos difíciles y tuvo que volver a casa. Le había dicho antes, en la casa abierta, que no tenía familia en la zona. Estaba en la escuela de posgrado y la vida en el dormitorio empezaba a afectar mi salud y seguridad por razones personales. Supongo que su instinto maternal simplemente se impuso. Me di cuenta entonces y ahora de lo extraño que era. Pero la perspectiva de perder todo lo que había tenido y vivir en la calle era una fuente de gran ansiedad y estrés. Y yo era un veinteañero desesperado con un título en biología. Que debería haber estudiado un poco de sentido común. Moví mis cosas la semana después de firmar la escritura. Como cualquier estudiante universitario sin dinero en la historia de siempre, había comido más de mi parte justa de Hot Pockets. Sabían a cartón mojado, plástico derretido y alcanzaban la temperatura de un volcán. Pero eran baratos. Podía permitirme. Comprar al por mayor con cupones de alimentos me permitía estirar el presupuesto. El hecho de no tener que pagar por un lugar donde vivir significaba que podía comprar comida que sabía infinitamente mejor que un Hot Pocket. En ese momento, sentí que había salido ganando. Que la vida empezaba a mejorar para mí. Todo fue bastante normal por un tiempo. Tenía un propósito. Me había sentado en una rutina agradable. Organicé mi casa a mi gusto. Incluso me sobraba dinero de mis ahorros para la casa para hacer algunas mejoras considerables en mi hogar de una sola planta. Tenía cortinas. Bonitas cortinas. Y todo iba bien. No fue hasta que comencé mi último año de estudios que empecé a notarlo. Todo el mundo ha tenido antojos alguna vez, yo no era la excepción. Hay un tipo de hambre en un antojo que es increíblemente difícil de describir. Te carcome. Como una picazón. Justo fuera de alcance. Es más molesto que otra cosa. Pero es un recordatorio constante de que tienes una necesidad irracional por el objeto en cuestión. A veces desaparece después de un tiempo. Pero es difícil poner en palabras lo enloquecedor que es tener un antojo cuando no puedes obtener lo que deseas. Estaba sentado en la cafetería cuando lo inhalé por primera vez. Era un aroma como ningún otro que hubiera olido antes. La combinación perfecta para mí. Tanto que no podía dormir. Por supuesto que tenía miedo. De especias con notas fuertes de ajo, queso derretido sabroso, un delicioso pepperoni italiano curado y una salsa con un aroma a tomate tan dulce y robusto que se me hacía agua la boca. Me pregunté quién había traído la comida de diseñador cuando miré alrededor del área en la que estaba, y lo vi. Allí,
junto al microondas, había un Hot Pocket de pepperoni recién calentado. Me burlé al verlo. No había forma de que ese olor proviniera de un Hot Pocket, pero cuando me acerqué para investigar, efectivamente, ese aroma delicioso y tentador provenía de ese Hot Pocket. Creo que nunca odié más un alimento en ese momento que entonces. Parece realmente estúpido, lo sé, pero cuando la gente me dijo que no debía comer Hot Pockets, lo dijo con tal certeza que me hizo creer que nunca podría vivir allí de nuevo si lo hacía. La correlación parecía tan similar a mis estados de ánimo favoritos de la infancia. Mis sueños. Mi muerte. Podía permitirme casi los alimentos más exquisitos que el dinero podía comprar. Ya no necesitaba cupones de alimentos y cuando salía a comer con amigos, siempre podía pagar la cena de alguien más y la mía. Podía comer cualquier cosa que deseara. En esos momentos, todo lo que quería eran esos Hot Pockets. Mencioné antes que a veces el antojo desaparece, pero es importante señalar que cuanto más te expones a aquello que deseas, más fuerte se vuelve el deseo. Después de unos meses de consumo intermitente de Hot Pockets en la cafetería, dejé de ir, pero eso no significaba que no siguieran rondando mi mente. Parecía que cada pocos días, en mi ciudad, aparecía una nueva valla publicitaria de Hot Pockets. Estaba conduciendo por la autopista, sin prestar atención a nada en particular, cuando la veía. El cartel rojo y blanco con el queso increíblemente retocado en la imagen del Hot Pocket. Mi estómago debía haber sido condicionado por los incidentes en la cafetería porque cada vez que veía esa valla, mi estómago gruñía como si no hubiera comido en todo el día. Como si no fuera suficiente, al regresar a mi hermosa casa, en dirección contraria, había otra valla publicitaria idéntica a la que había visto antes, como si el cartel se hubiera movido. Era absurdo, pero no podía evitar sentir que era demasiada coincidencia. Racionalicé en mi mente que estaba obsesionado con los Hot Pockets porque ya no podía tenerlos. Que no estaban conspirando contra mí y que simplemente no estaba durmiendo lo suficiente y estaba demasiado estresado por mi programa médico. Al llegar a casa, mi estómago rugía de hambre cada día después de pasar por esas vallas. Era ridículo. Pero ya estaba en casa y podía preparar mi propia cena. Comía regularmente, no era un tipo grande, pero tenía la posibilidad de elegir mi próxima comida cuando quisiera. Tenía ese lujo ahora, gracias a mi nueva casa. Y, aparentemente, mientras conducía de regreso, había otra valla publicitaria. Me sorprendió la coincidencia, pero traté de ignorarla. Preparaba mi cena, me sentaba, ponía una película y simplemente me relajaba. Al principio apenas lo notaba porque estaba demasiado ocupado devorando mi comida para calmar el hambre en mi estómago. Pero cuanto más comía, menos podía saborearla. Cada día que pasaba, añadía más y más especias, me volvía creativo con mis cenas, pedía algo nuevo de un menú de un lugar al que nunca había ido antes. Pero cada vez que lo comía, todo sabía insípido, casi como cartón. Nada sabía bien. Nada olía bien. Dejé de poder dormir otro mes después de eso. Fui invadido por recuerdos de Hot Pockets. Me despertaba sudando, soñando con la primera vez que probé uno. Tenía 12 años y mi papá acababa de llegar del trabajo mientras mi mamá se iba para su turno en el hospital. Abrió la nevera, yo estaba comiendo. Saqué la caja de Hot Pockets que había escondido de ella y me dijo que sería nuestro secreto, que podíamos comerlo siempre que quisiéramos mientras no se lo dijéramos. Mi yo de 12 años los recordaba mucho más deliciosos de lo que mi yo adulto los recordaba. Quizás era la situación. Quizás sabían mejor cuando no se suponía que debías comerlos. No lo sé, pero me despertaba en medio de la noche con el estómago ardiendo, como si no me hubiera ido a la cama con el estómago lleno. Cada noche me despertaba hambriento. Cada noche dormía menos y menos hasta que simplemente dejé de intentar dormir. Estudiaba mis libros,
mis apuntes, cualquier cosa para mantenerme ocupado y olvidar el dolor en mi estómago o el peso en mis párpados cuando ya no podía leer. Cada tercer anuncio era de Hot Pockets. No sé por qué no hablé con alguien. No sé por qué no pedí ayuda. No hice una cita para algún tratamiento psiquiátrico porque claramente estaba perdiendo la cabeza. Cada noche durante una semana, cada tercer anuncio en cada canal era de Hot Pockets. Luego, la semana siguiente, cada segundo anuncio, y la semana después de eso, cada anuncio. Dejé de ir a clases. Dejé de dormir y dejé de comer. Dejé de ir al trabajo. Mi jefe me llamó el día que no me presenté. Mis ojos seguían pegados a la pantalla del televisor, que no solo reproducía el anuncio de Hot Pockets, sino que lo hacía en un bucle continuo. Mi teléfono sonó. Fue un alivio bienvenido del jingle estático de la televisión y lo contesté nerviosamente. Esperaba escuchar la voz chillona de mi jefe al otro lado de la línea, regañándome por lo distraído que había estado últimamente y cómo ya no iba a tolerar mi comportamiento perezoso. Pero eso nunca llegó. En cambio, mi teléfono emitía estática con una suave melodía incoherente de fondo. Luego, la melodía se hizo más fuerte y más fuerte. Hot Pocket. Hot Pocket. Hot Pocket. Arrojé mi teléfono lo más lejos posible, agarrándome el cabello y acurrucándome en el suelo de madera. Era culpa de la agente inmobiliaria. Tenía que tenerme. Se estaba burlando de mí, atormentándome. Debió darse cuenta de la terrible venta que había hecho con la casa. No había otra explicación. Sollozaba en el suelo, sujetando mi abdomen dolorido mientras el deseo recorría mi cuerpo. Estaba aturdido. Estaba aturdido. Estaba aturdido. Estaba aturdido con mis sollozos. La melodía distorsionada de la televisión y el teléfono seguía sonando. No recuerdo qué hora era cuando volví en mí, pero el cielo estaba oscuro. Solo había el resplandor de la televisión, mostrando el logo de Hot Pocket. Me incorporé, con la cabeza palpitando por la deshidratación, y busqué mi teléfono para ver qué hora era. Tuve que arrastrarme hasta él. Mi cuerpo sentía tan pesado por el hambre que no creo que hubiera podido levantarme para cogerlo. Tan pronto como lo toqué, sonó de nuevo, temiendo la idea de que volviera a sonar la melodía. Lo contesté de todos modos. Una vez más, escuché la estática y una voz distorsionada hablándome. No podía entender lo que decía y revisé el número, pero no lo reconocí. La voz distorsionada continuó hablando. Supliqué, rogué, lloré, con la esperanza de que revirtiera cualquier maldición que había traído sobre mí. Pero entonces, la voz se silenció, la televisión se silenció y el mundo se había quedado en silencio. No recuerdo cómo llegué a la oficina de bienes raíces o cómo derribé la puerta de la oficina de la agente o cómo el lugar se incendió. La policía hizo todas estas preguntas, pero estaba demasiado conmocionado para recordar cómo había sucedido todo. Me llevaron al hospital esa noche, directo al departamento psiquiátrico, donde me encontré con varios trabajadores sociales y médicos. Podía ver la mirada en sus ojos cuando les conté sobre mi conspiración de Hot Pockets. Como de alguna manera había vendido mi cordura por una casa y que nunca podría volver a comer Hot Pockets. Me admitieron y el médico que me dio los papeles para firmar el consentimiento de tratamiento tenía los ojos más cálidos, de un color miel. Me miró y preguntó qué había pasado. ¿Qué había pasado? Se negó a responder a todos mis llamados, mis gritos y otras súplicas, y me contó una historia. Seguía mirándome, aferrándose a las voces que podrían llamar a la policía. Y se acercó a mí. Y luego miró en mis ojos. Y corrí.